noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Hoy cedemos este plató, este lugar de encuentro y conversación a los jóvenes. Pero no vamos a hablar de los jóvenes, sino que vamos a hablar con los jóvenes. Y ojo, que yo ya no me meto, lo tengo bastante claro, que esa etapa, bueno, pues la hemos vivido, la hemos disfrutado y ahora la tenemos que ver reflejada en los demás, en los que están llamados, en los que son jóvenes. Hoy dedicamos nuestro enfoque a la pastoral juvenil. Corren en los últimos tiempos vientos que nos hablan de una vuelta a lo religioso por parte de los jóvenes. Las afirmaciones se basan en fenómenos como la película Los Domingos o el disco Lux de Rosalía, que han traído al debate de lo público, con la ventana abierta a las redes sociales, una serie de conceptos que hablan de lo espiritual, lo trascendental, el concepto de lo divino, la vocación religiosa y otras realidades que hasta hace un tiempo parece que no salían, nunca mejor dicho, de las sacristías. Las referencias audiovisuales tienen como principales receptores a los jóvenes y a partir de ahí se ha venido suscitando un clima de opinión en el que han participado personas de todos los ámbitos, de todas las edades y, por supuesto, desde principios antropológicos muy diferentes. Seguro que el nuevo equipo de la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia de la Conferencia Episcopal Española tiene encima de la mesa esta cuestión, como otras muchas más, a pesar de llevar apenas un par de meses al frente de este departamento. Un equipo dirigido por Fran Ramírez, natural de Yepes, que llega hasta aquí después de más de 30 años involucrado en la pastoral juvenil desde sus comienzos en su localidad natal de Yepes, hasta los últimos años siendo fiel aliado del anterior responsable, el también sacerdote diocesano, don Raúl Tinajero. Reducir el ámbito de trabajo de la pastoral juvenil a cuestiones como la organización de eventos, jornadas, peregrinaciones o incluso el culmen de todas ellas, como es la JMJ, es utilizar la brocha gorda cuando hablamos de esta pastoral. Una pastoral que no se limita a ser una pastoral de eventos, sino que trabaja en muy diferentes ámbitos que se integran en otras cuestiones que afectan y preocupan a los jóvenes y que no dejan de ser comunes a las preocupaciones de la Iglesia y de sus miembros, independientemente de su edad. Con este nuevo equipo, que se ha constituido en octubre, podríamos decir que jugamos en casa. Y por ello, hoy Enfoque contamos con su presencia junto a la de otros dos jóvenes también implicados en la pastoral juvenil. Se trata de hablar con ellos, de trabajar con ellos y de dejar que sean ellos los que hablen de ellos mismos. Parece sencillo e incluso de sentido común, pero no siempre pasa. Pues hemos visto a los jóvenes, a muchos de ellos toledanos, por cierto. Hoy 9 de diciembre es el día de Santa Leocadia, patrona de la juventud de Toledo. Hemos querido que coincidiera este programa con esa festividad y aunque el alcance de la conversación va a ser a nivel nacional, pues seguro que tendremos que hacer algo de patria. Como Patria hace en Madrid Francisco Ramírez Mora, director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia de la Conferencia Episcopal Española. Tengo que coger aire. Fran, el yepero para todo el mundo mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, encantado de estar en mi casa, que es mi diócesis. Sí. Y sí que es cierto que el nombre es muy largo, pero bueno, Fran Ramírez, cristiano de parroquia, director de juventud. Ya está. ¿Eres el primer laico? Realmente no, realmente no. Sí que es cierto que como esta estructura de subcomisión de juventud, que bueno, que tiene diferentes grados, los diferentes estamentos de la Conferencia Episcopal Española, sí que es cierto que soy el primer laico. Se ha hecho un trabajo muy grande durante estos años y la subcomisión está bastante reconocida como un espacio de comunión y posibilitador de procesos, de proyectos pues bastante interesantes. Pero realmente el primer laico fue Víctor Cortizo, a finales de los 90, principios del 2000, que ocupaba pues la responsabilidad que se puede asemejar a lo que yo estoy ahora pues al servicio de la Iglesia. Pero era departamento de juventud y realmente, pues bueno, gestionaba las inscripciones de las JMJ y alguna otra actividad. Pero como ahora, con este proyecto, con esta visión, con estas propuestas pastorales, con este empaque que viene siendo lo que es una subcomisión dentro de la estructura de la Iglesia estatal, no, sí, soy el primer laico. Tendremos ocasión de ir, bueno, desgranando los muchos deberes, responsabilidades, pero también retos que tenéis al frente de esa subcomisión. Te has traído a dos amigos, compañeros, colaboradores
pero que tienen su ámbito laboral fuera de la Conferencia Episcopal Española. La primera de ellas es Miriam Blanco. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te ha Muy engañado bien. mucho, Fran? ¿O? Bueno, sí, cuando te llama Fran sabes que algo te va a tocar, que algún Bueno, marrón te va a meter, danos pero bueno, este es bonito. un par de pinceladas de quién eres tú. Bueno. Aunque yo creo que eres conocida por colaboraciones con la Pastoral de la Juventud, por el programa Apuntando en lo Alto, pero bueno, danos un par de pinceladas. Bueno, soy Miriam, soy de la Diócesis de Madrid y trabajo en la Delegación de Jóvenes del Arzobispado de Madrid. Así que allí organizamos pues todo lo que tiene que ver con la pastoral con jóvenes, pastoral vocacional, universitaria, infancia, juventud, pues todo lo llevamos ahí en la delegación y yo estoy pues ahí metida en todos los procesos, actividades, todo lo que hacemos allí. Yo creo que para los toledanos más fácil lo va a tener Dani, porque es que con estos apellidos, Daniel, Díaz, Rincón, Muelas... Ya está todo dicho. Buenas noches. Buenas bueno, las noches. buenas noches las tenemos que dar, lo demás ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal gracias. esa paternidad? Lo podemos Pues, contar, ¿no? Sí, hombre, ya tiene casi 2 meses, así Sí. que sí, muy bien, la verdad es que muy bien por ahora. Me lo habían pintado peor, estamos encantados, mi mujer Bah, y la yo. gente es que es muy exagerada. Muy bien, muy Sobre bien. todo cuando no han tenido hijos. Claro. Dani, ¿cuántos años vinculado? ¿Y ahora con qué vinculación tienes? Cuéntame. Pues mira, yo he estado hasta septiembre de este año, he estado de responsable de jóvenes de la Acción Católica General. Entonces, como he tenido ese servicio a nivel nacional, he podido estar pues, muy ligado también a la subcomisión. También me une mucho la amistad con Miriam y con Fran, entonces estos 3 años he podido pues eso, conocer, trabajar mucho por la pastoral con los jóvenes. Bueno, pues vamos a hablar con los jóvenes, no de los jóvenes, porque esto pasa en este ámbito como en otros ámbitos, os pasará también. Fran está muy vinculado con el ámbito de la discapacidad. Muchas veces hablamos de los discapacitados, pero no hablamos con los discapacitados. Por eso yo quería, por cierto, joven, yo no entro seguro, ¿eh? No, ni como diría una amiga mía, ni Dios quiera que tenga que entrar. Pero joven, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué edad? Es una gran pregunta dentro de la pastoral con jóvenes también. Sí, no me digas que se plantea. Otra de las preguntas reto es cuándo empieza la juventud, no solo cuándo acaba. Bueno. También hay bastante reflexión y diálogo en ese sentido. Bueno, realmente los jóvenes serían hasta los 30, en algunos casos hasta los 35, que es cuando nosotros, desde el ámbito estatal, se pone más o menos el límite para las actividades nacionales o internacionales de cierta relevancia. Yo creo que lo importante es sentirse joven de espíritu, que esto es una cosa que decía mucho mi padre y mi abuelo, y ahora ya estoy experimentando yo también con mi edad. Bueno, la pastoral juvenil tiene un tramo de la vida que es una pastoral luminosa, es una pastoral fresca, es una pastoral llena de dinamismo, lleno de proyectos y sueños y aventuras, que tiene que ser así, porque los jóvenes nos interrogan, los jóvenes nos cuestionan, los jóvenes nos hacen la vida complicada, pero también nos proponen caminos apasionantes, que transitar no solo en la vida, sino también en la pastoral. Pero tiene un tiempo que luego pues luego continúa en la vida adulta, y lo que intentamos posibilitar, que seguramente que lo podremos conversar a lo largo de esta conversación, es que es importante vivir una pastoral con jóvenes potente, es importante encontrarte con el Señor en esa clave de actividades y de procesos de pastoral con jóvenes, pero lo más importante es una continuidad, es que haya una propuesta también para el joven para toda la vida, que no solo queremos generar cristianos católicos, sino católicos para toda la vida, que en definitiva es el reto, ¿no? Cristianos que transformen el mundo y que sean evangelizadores y misioneros en todas las realidades temporales. Miriam, Daniel, tantos años vinculados, hay muchos tópicos en torno a la pastoral juvenil. Estáis siempre de fiesta, cuando no estáis de la JMJ estáis en la PEG, cuando no estáis en una jornada de no sé qué. Hay muchos tópicos, y de hecho la sociedad, vosotros cuando os presentáis tenéis que hacer una carta de presentación, pues eso, ¿cómo lo veis? Sí, yo creo que hay bastantes tópicos. A mí, según estabas haciendo la pregunta, se me estaban ocurriendo, a raíz de lo que decía Fran, sobre todo, ahora es cierto que se está todo muy centrado en la pastoral con los jóvenes y realmente se tiene en cuenta la opinión, la decisión, el trabajo de los jóvenes, se cuenta con ellos. Y a lo mejor eso antes era más tópico, como que es más difícil trabajar con los jóvenes, que no se van a comprometer, que no van a hacer esto o lo otro. Ya decido yo por ellos. Efectivamente, ahora por suerte sí que realmente pienso que se está haciendo esa pastoral con los jóvenes. Bueno, yo lo he experimentado además estos 3 años.
Y ahí, bueno, también el que has dicho, lo de la fiesta, el estilo de vida, yo creo que eso también tiende a exagerarse. Y alguno más, no sé cómo Miriam. lo ves, si estás de acuerdo, Miriam. Sí, yo creo que sí, que los jóvenes siempre alrededor de la juventud va como un tópico de cierta vagancia, falta de compromiso, un poquito lo que decía él. Y por una parte es tópico, que también tiene su parte de realidad, que también tiene su dificultad trabajar con jóvenes porque pues sí que es verdad que no es como... Bueno, tiene su parte como concreta, ¿no? Y su especificidad, pero creo que no, o sea, que no es para tanto, que es una, o sea, es una preciosidad lo de trabajar con los jóvenes. Y sí, muchas veces como que se dicen muchas cosas que luego no se dan tanto en la realidad. Últimamente estamos viendo en las últimas semanas un binomio que todo el mundo ha destacado, y no solamente en los ámbitos religiosos, sino también en los medios de comunicación de alcance generalista. Ha habido columnas, artículos de opinión, editoriales, incluso encuestas encargadas, es profeso, ¿no? La vuelta de lo religioso a los jóvenes, a partir de fenómenos como los domingos, la película vasca que yo recomiendo ver. Estés donde estés, tengas la edad que tengas y tengas la relación con la fe que tengas, o incluso sin tener relación. Recomiendo también escuchar el disco de Rosalía. No a todo el mundo le tiene que gustar, pero bueno, a ver, ¿cuánto hay de, yo no quiero decir un marketing impostado, cuánto hay de casualidad, de alineación de planetas, que diría alguno, y cuánto hay de verdad? ¿Estamos volviendo a lo religioso? Yo creo que hay bastante de verdad, ¿eh? Yo creo que hay bastante, porque no solo evidentemente ahora con estas 3 o 4 menciones que has hecho, pues a una película, a un disco, a una cantante tan relevante y mundialmente conocida como Rosalía, sí que es cierto que a lo mejor ha mediatizado el hecho religioso de un cierto giro de los jóvenes hacia lo trascendente. Pero desde hace bastantes años siempre la Iglesia ha existido para evangelizar, y los jóvenes han tenido en medio de su corazón ese objetivo. Pero desde hace 10, 15 años sí que es cierto que por las propuestas de primer anuncio, infinidad de nuevas realidades que están surgiendo a raíz de la pastoral con jóvenes, fenómenos musicales también en torno a los jóvenes que creo que están siendo bastante importantes y relevantes, todo esto ha hecho que desde hace, como te digo, 10, 15 años se haya movido bastante la pastoral con jóvenes. También desde la subcomisión llevamos, como decía Dani, este espacio de reflexión con los jóvenes también, que les hemos estado escuchando, que ha derivado en un proyecto también interesantísimo que le llamamos Proyecto Marco, que también ha dado algunas líneas para intuir, ¿no?, un poco por dónde tenemos que ir en la pastoral con jóvenes en los próximos años. Han pasado una serie de cosas que han hecho acercar al joven a Cristo, o a Cristo a los jóvenes. O sea, que realmente esto es lo más relevante a nivel mediático, pero ha habido muchísimo trabajo detrás, y se sigue habiendo por parte de las parroquias, las comunidades, los movimientos, las congregaciones, que están haciendo un trabajo ingente y muy luminoso en clave de pastoral con jóvenes. En cualquier caso, yo soy de los que piensan que todo esto es una oportunidad para que más jóvenes se acerquen al hecho religioso. Sí que es cierto que sabemos que puede ser algo todavía muy epidérmico, sí, no, una canción, pero es un hecho que todo viene bien. O sea, por ahí pues puede que algún joven se acerque a la figura del Señor, y ahí estamos nosotros, desde las parroquias, movimientos como acompañantes, como agentes de pastoral, que nos gusta llamarlo, para acompañarle realmente a un encuentro real con el Señor. Hombre, yo creo que a nadie se le escapa que hay unos brillos, unos impactos que se quedan ahí, pero luego todo eso, al igual que sube muy rápido, baja muy rápido, ¿no? Estamos en esa cultura, pero estoy con Fran en el sentido de que es como una especie de llamada de atención y como una oportunidad. ¿Vosotros cómo lo veis, Dani, Miriam? Y que no puede surgir desde luego de la noche al día, ¿eh? Miriam, Dani, ¿cómo lo veis vosotros? Yo creo que es cierto que dentro del corazón del hombre hay un deseo de plenitud, un deseo de trascendencia, de algo más, ¿no? Todos sentimos en algún momento de la vida que con lo que vivimos aquí no basta. Entonces, creo que en la sociedad en la que vivimos es difícil a veces dar espacio
como dejarnos sentir eso y ver que es una sed real y que hay una manera de saciarla, ¿no? Entonces, muchas veces no buscamos porque no tenemos el espacio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos nosotros como esa oportunidad de responder a eso que va surgiendo en esos corazones jóvenes, ¿no? O sea, pues que cuando llegue esa pregunta, pues poder no dar la respuesta, pero sí como poner delante, pues que es que hay algo más que todo eso que ves en redes, en pantallas continuamente, no, sino que hay algo que te habla el corazón y que verdaderamente tiene una respuesta para tu vida. Que no les pasa solamente a los jóvenes, también No, claro. les pasa a los adultos. Lo que pasa es que, bueno, hoy toca hablar de jóvenes, Dani, ¿cómo lo ves tú? Bueno, un poco en la línea de lo que decíais. O sea, yo pienso que, como ha dicho Miriam sobre todo al final, no, a nivel social siento como que no se le da ninguna importancia a esta trascendencia que yo creo que tenemos, como decías tú, en el corazón. Y muchas veces, esto ha pasado con muchos temas y a través de la cultura, de la música, del arte, eso ha salido de alguna forma. Y creo que Rosalía, la película de los domingos, otras que han salido, han enseñado como esa espiritualidad como algo natural. Yo esto lo tengo, independientemente de si es más cristiano o menos cristiano, eso como por otra parte. Y creo que también se ha hecho mucho trabajo por parte de muchas personas a nivel de las redes sociales. Creo que la Iglesia ha hecho mucho trabajo para enseñar una cara de la Iglesia que para los jóvenes es accesible, es normal, es bonita. Y hay grupos de música, creo que hay como tú decías, creo que no sé cómo lo has dicho, que han coincidido muchas cosas. Sí, una conjunción planetaria con toda la broma del mundo, sí. Eso es, que hacen ver a los jóvenes la espiritualidad y en última instancia la Iglesia, aunque eso es más difícil, como algo normal, como algo accesible, como algo que me gusta. Yo veo a esta persona que está hablando de cosas de Jesús, está hablando de cosas de Dios, y a mí me gusta, a mí me transmite, y de repente empiezo a normalizar esto que a lo mejor me habían pintado como feo, lo empiezo a normalizar como algo de, oye, me gusta. Y encima se remata con que descubro que un artista como Rosalía tiene algo espiritual que quiere transmitir. Empiezo a ver películas donde hay una chica que tiene determinada vocación, pero no se están riendo de ella, o no se la intenta afear, o no se la intenta... Entonces eso. Referentes sin complejos y referentes que no vienen de la mano, a ver, entenderme cómo lo voy a decir, que no vienen de la mano de la Iglesia tal y como la entendemos clásicamente. Claro, esto se puede ver bien o se puede ver mal. Se puede ver bien en el sentido de decir, pues bienvenidos sean, se puede ver mal diciendo, han tenido que venir de fuera para lanzar, no sé, a lo mejor es un tema un poco complicado. Pero para eso sois jóvenes, tenéis que meteros en los charcos. Sí, bueno, yo soy menos joven. Pero más joven que yo eres. Sí, claro. Pero yo soy de los que piensan que también en el espacio católico y también gente de fuera que se esté acercando a buscar esos anhelos que decía Miriam, también hay referentes cristianos muy potentes que también son luminosos para la gente de fuera. Porque yo te puedo contar una anécdota, bueno, puedo contarte varias, pero recuerdo la JMJ del 2019 en Panamá, que yo tuve la oportunidad de ir, y yo iba con la Acción Católica General, yo estaba liberado como Dani, sí. Estuve durante muchos años haciendo pastoral en clave de evangelización y proyecto de la Acción Católica pues, por toda España, y también me invitaron en aquella edición de la JMJ a participar de ese evento tan precioso, ¿no? Y teníamos en el stand, que teníamos un pequeño stand de la Acción Católica General a nivel mundial, teníamos un Pier Giorgio Frassati gigantesco, así como de cartón pluma, como muy grande, ¿no? La gente no conocía la Acción Católica General ni nada que se le tuviera, vamos, nada que se le parecía, pero sabía quién era Pier Giorgio Frassati y venía en masa a hacerse fotos, a preguntar quién éramos nosotros y qué relación teníamos con ese referente que para ellos realmente era un testigo. Yo creo que es cierto que Rosalía acerca a unos espacios juveniles que a lo mejor así de primeras no llegamos, que yo creo que de segundas y terceras sí, pero que de primeras no llegamos. Pero tenemos otros referentes dentro de la Iglesia que también están siendo trascendentes para la gente que se está acercando al hecho religioso. Pier Giorgio Frassati, que ha sido canonizado hace pocas semanas, Carlo Acutis, que tanto ha sido comentado, ¿no? Yo creo que realmente son personas jóvenes que han hecho cosas normales dentro de un mundo normal, pero que han sido absolutamente amigos de Cristo, enamorados del Evangelio. Y creo que
eso sigue siendo muy potente para acercar al encuentro a los jóvenes. Creo que los referentes de fuera pues nos valen, en determinados momentos pueden ser más o menos efímeros, pero son loables si el Señor también utiliza determinados caminos para encontrarse con los jóvenes, pero hay referentes potentes dentro del ámbito eclesial que también acercan a los de fuera. Estamos hablando de lo efímero, tú lo has dicho, hay una cultura de lo emocional, del impacto, las redes sociales que son impactos, también los medios de comunicación estamos incorporando lenguajes que también son de impacto, independientemente desde donde partamos. Hay un miedo a que el impacto se quede ahí, en ese impacto, a que lo emocional se quede ahí y todo, y bueno, pues y que nos pase como a la gaseosa, que todo lo que sube baja. O sea, yo creo que hay a veces demasiado miedo y a veces nada de miedo. Me explico. Creo que a veces se ha pintado todo, o sea, creo que en la Iglesia, por medio de muchos espacios, estamos buscando comunicarnos con los jóvenes con la forma con la que más fácil se transmite ahora, que es como esa parte emocional o sentimental, pero que lo digo como lo más positivo que hay, ¿eh? Antes se transmitía con dibujos y en otras épocas se ha transmitido de otra forma, pues ahora toca esta. Creo que a veces, me refiero, creo que esto hay que tenerlo en cuenta para lo positivo y para lo que a lo mejor tiene más riesgo. Yo creo que en todo momento hay que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es transmitir este mensaje: Dios te quiere, Dios te ama, Dios te quiere cambiar la vida, quiere que seas más feliz. Y que eso es lo que estamos haciendo en estos fines de semana que a veces están siendo, por desgracia, tan controvertidos. Y luego a veces se tiene demasiado poco miedo porque no se busca promover realmente una conversión del corazón del joven después. Todos estos retiros que yo creo que estamos hablando de los mismos, 440, FETA, Bartimeo, que ahora están tanto en la diócesis y en España, son absolutamente positivos, absolutamente de Dios, y que son necesarios para llegar a los jóvenes. Y de hecho se está haciendo, todos los que estamos aquí lo hemos visto. Pero claro, siempre promoviendo después de eso realmente la formación de comunidades cristianas, de que el corazón del joven, que en ese fin de semana ha tenido un encuentro, pero no una conversión, pues realmente se acerque cada vez más a Jesús en plan, para ofrecerle una vida feliz, plena, etc. Oye, pues para ser jóvenes tenéis mucha sensatez, ¿eh? Sí, hombre, sí. Se intenta. Sí, porque es precisamente eso, ¿no? Funcionamos con esa cultura de impacto, esos 48 horas, o incluso pueden ser 50 horas, un poco de, pues eso, de emociones muy fuertes, pero que nos puede pasar como cuando nos bajamos de la montaña rusa, que nos quedamos así un poco mareados, y a lo mejor decimos, pues no vuelvo, o me lo voy a pensar mucho, y entonces como que necesitamos pararnos. Y claro, tiene que ser todo no con la misma intensidad, pero sí un proceso, ¿no? Claro. Sí, o sea, no podemos quedarnos en el impacto, o sea, eso es lo que importa. O sea, que el impacto en sí no es malo, y muchas veces es verdad pues que viene muy bien, porque a veces, o sea, como que necesitamos un golpe para, pues como San Pablo, ¿no? Para decir, ¿qué pasa aquí, no? Y ese impacto no es malo, es muy bueno. Lo que pasa es que después hay que tener algo que recoja ese impacto, ¿no? Y que explique que esto que ha pasado no es que pase un día y de repente desaparezca y no exista y haya sido como algo que estaba en mi imaginación, ¿no? Que me he inventado, sino que es que eso es lo más real que he vivido hasta el momento, ¿no? Y que eso después, pues bueno, como decía antes Fran, pues luego haya un acompañamiento, ¿no? Que eso se recoja y no se quede ahí como algo puntual y ya está. Ya. Eso ahí... Que no se quede en una experiencia, claro, ¿no? Experiencias tenemos de otros tipos, gastronómicas, multisensoriales, inmersivas, pero hombre, cuando hablamos de fe no puede ser una experiencia, ¿no? Claro. Sí, solamente una experiencia. Solamente una experiencia. ¿Cuánto os enfada que os digan que la pastoral juvenil es una pastoral de eventos? Que bien os lo paséis en la JMJ, otra vez de viaje, ¿eh? Sí que es cierto que la pastoral juvenil es muy viajera. Sí. Y es muy de eventos, y es muy de momentos muy notables, potentes, JSMJs,
PEG, y a lo ordinario, ¿no? Convivencia de Navidad, la Pascua, el campamento, siempre hemos estado así. Yo siempre digo, cuando me piden un poquito al hablar con los jóvenes, este fin de semana que he estado en la marcha de Adviento de la diócesis de Ciudad Real, que también es como nuestro Guadalupe, ¿no? Pues un lugar muy significativo para comenzar el curso en clave de pastoral con jóvenes. Yo siempre he dicho que 3 cosas así como muy potentes que han nutrido a la pastoral con jóvenes en las parroquias en clave de jóvenes, unas son las Pascuas juveniles, otras son los campamentos y otras son los coros, pero sin duda alguna están los eventos, las JMJ y todos los viajes que hacemos. Yo creo que evidentemente sí que es cierto que hay que poner metas volantes en el proceso, que desde la subcomisión, por ejemplo, un espacio como tan estatal, o a lo mejor en la delegación diocesana, que también se ve, tienes que ir proponiendo al joven momentos en los que él vea que son momentos importantes en los que renovar o relanzar directamente su misión. Pero tenemos que promover que esos eventos te tienen que llevar a un encuentro, y ese encuentro te tiene que llevar a un proceso, que es lo que han dicho mis compañeros. Claro, con el Daniel otro y tipo de Miriam. experiencia, Claro. ¿no? Luego hay que recoger todo Estando ese fruto, ¿no? Una de las veces que estuve en el dicasterio en Roma de Laico, Familia y Vida, y hablamos con el encargado de pastoral con jóvenes, y yo le proponía también una reflexión en clave de las JMJ. ¿Qué hay después de la JMJ? ¿Cuánto se queda? Y contestó un poco en esta línea. La JMJ no deja de ser un impulso para que jóvenes que estén en camino de fe se ratifiquen en esta amistad con Cristo y comiencen a ser misioneros desde una comunidad, desde la parroquia, pero hacia el mundo, y gente que está en búsqueda, tanta gente que tiene estos anhelos, tanta gente que sabe que existe algo más o alguien más, pero no sabe definirlo porque nadie se lo ha presentado en este mundo secularizado, que también tenemos cosas positivas en esta clave, ¿no? Pues gente que está en esa clave también comenzar un camino de inquietud, de curiosidad, porque muchos jóvenes que van a estos eventos que son tan necesarios se preguntan, pero yo he venido por una invitación, porque conozco gente de una parroquia, de un movimiento, pero no sé realmente, no me ubico, ¿no?, en estos espacios religiosos, pero se cuestiona cosas, como 1 millón de personas en Lisboa están en clave de una persona que es el Papa, y movidos por una propuesta real y definitiva y de verdad para los jóvenes, que es Jesucristo. Pues eso te hace cuestionar muchísimos interrogantes en tu corazón. Somos una pastoral de eventos, pero sobre todo somos una pastoral de procesos, que posibilita desde esa fiesta un camino de alegría para toda la vida. ¿Siempre aterrizándolo en la parroquia o planteáis otros lugares donde depositar todo ese fruto? Es como una especie de maceración del fruto, ¿no? Como nosotros que, bueno, en esta tierra tenemos tanto viniendo, ¿no? Como pasar a bodegas y meterlo en barrica para que luego salga el vino bueno. ¿Siempre aterrizado en la parroquia o planteáis otras situaciones? ¿O es desde donde más fácil y sencillo, que no significa que sea... A ver, yo es que soy de parroquia, entonces yo, en mi caso, yo sí que estoy como totalmente dedicada a la pastoral con la parroquia, pero bueno, ya luego en la realidad de cada joven, si un joven está participando en un movimiento, está participando en una realidad dentro de la iglesia, dentro de la diócesis, pero ajena a la parroquia, también es igualmente buena. Pero en mi caso sí que todo esto se ha traducido siempre en la parroquia. Yo he estado en la parroquia desde que tengo 14, 15 años, que nos empezó a acompañar Fran, a mis amigos y a mí, y ahora tengo 30 años y sigo haciendo lo mismo con los jóvenes que están viniendo ahora. Y sin quererme meter en lo de antes, pero si piensas que la pastoral con jóvenes es una pastoral de eventos, es porque realmente no sabes hacer pastoral con los jóvenes. Por eso a veces se dice esto de... ¿no? Si tú realmente piensas que esto es una pastoral de eventos, se te están pasando las oportunidades. Estás teniendo una JMJ y tú tienes 2 opciones, quejarte y decir, joder, ya estamos con el evento, ya estamos con esto, o aprovechar ese impulso para que realmente se traduzca en grupos, en nuevas comunidades, en nuevos encuentros, en tu parroquia o, como te he dicho, en tu movimiento, en donde sea, que está perfecto. Peregrinación a Guadalupe, peregrinación a tal... Tú, o sea, tienes esas 2 formas de tomártelo, como, ya estamos otra vez con esto, tal, pero si estás en ese plan es porque no sabes hacerlo de medio, es porque no sabes hacer pastoral con los jóvenes. Entonces, yo creo que eso se hace pues con retintín, como con crítica, pero en absoluto creo que hay eventos, pero que son absolutamente no solo positivos, sino necesarios para nosotros. ¿Siempre ha aterrizado en la parroquia, Miriam? Yo, a ver, personalmente yo también lo he vivido en la parroquia, pero creo que no es solo en la parroquia, al final hay que adaptarse a la realidad de cada joven y de cada lugar.
hay jóvenes, pues como decía Dani, que lo viven en la parroquia, también otros que viven en el movimiento, en la asociación, en una congregación más ligado al colegio, o sea que donde les estén acompañando, pues es donde lo viven y donde hay que aprovechar esa oportunidad del hito que han vivido, pues luego continuarlo. Pero aparte de eso también es que dependiendo de dónde vivas, nosotros a lo mejor tenemos mucha suerte que nuestra parroquia es muy viva y que hay jóvenes y que se puede hacer ese grupo. Hay lugares en los que no. Entonces hay que ver de qué manera, ¿no? Se puede porque ahora seguir. conforme iba a decir vivimos, que no, conforme vivís, pues hombre, te puedes cambiar de ciudad por cuestiones de trabajo, por cuestiones familiares, o es que claro, hay muchos, los entornos han cambiado, los entornos laborales, que contaros, ¿no? Cómo han cambiado los entornos laborales. Hay gente que teletrabaja y que no conoce a sus compañeros, entonces yo creo que, a ver, que la parroquia digamos que es como lo más transversal, pero que tiene que haber para cada momento determinado y para cada persona, pues a lo mejor otro lugar donde aterrizar. De todas maneras, los eventos, así dicho entre comillas, también vienen muy bien, ¿no? Porque los obispos están encantados. Yo creo que la gente se sorprende mucho cuando ve a los obispos en este tipo de eventos, porque claro, y dice, míralo, y es que claro, dices, hombre, es que también han sido jóvenes y algunos siguen teniendo unos añitos, ¿no? ¿Qué os dicen los obispos? Venga, a moverse. No, por supuesto, nos dicen que montemos cosas y cuanto más mejor, por supuesto, pero también refuerzan la idea, que a mí me gusta muchísimo escucharlo de boca de Miriam o de Dani, porque realmente el proyecto Marco, esto que he comentado antes de la subcomisión, o tantas propuestas que constantemente este discurso de primer anuncio sí, evento sí, pero sin un proceso acompañado que te inserte en la comunidad parroquial, no. Constantemente lo estamos diciendo, somos como los que estamos recurriendo constantemente a que tenemos que vivir la vida en comunidad, y escucharlo de ellos, pues como que te fortalece muchísimo esos principios. Los obispos nos dicen evidentemente que provoquemos el encuentro con Cristo. Si tiene que ser por medio de los eventos, por los eventos, pero también por una propuesta real de comunidad de vida y de grupo parroquial, porque yo soy hijo, siempre lo digo, ¿no? Yo soy hijo de una invitación. Yo estoy aquí, pues viviendo mi vida de fe al servicio de la Iglesia, en este caso a nivel estatal en la Conferencia Episcopal, porque hubo una persona, en aquel entonces un sacerdote, que me invitó a vivir la fe en un grupo de jóvenes de la parroquia que yo no sabía ni que existía ni lo que era eso. O sea, yo he descubierto los eventos a posteriori, he descubierto ahí desde la parroquia, desde esa comunidad, un grupo de jóvenes, un grupo de vida. He descubierto la oración, ese diálogo con el Señor, he descubierto lo importante que es la formación, esa formación dinámica y en acción, y he descubierto que desde el grupo se te envía a evangelizar y a la misión. Ahí, a posteriori, descubrí eventos, una diócesis, un arciprestazgo. Conocí a Raúl Tirajero, que también nos ha enredado a todos en la vida para bien, por supuesto, y que ahí tanto nos ha enseñado. Bueno, conocimos gente maravillosa y a alguien por el que luchar, que es el Señor, ¿no? Y por el que merece transformar nuestra sociedad, y por el que merece decir a otros jóvenes que esto se puede vivir de manera normalizada y que te va a llenar el alma. Me gusta mucho esto último que dices, ¿no? Que se puede vivir de manera normalizada, ni a fuerza de impactos, ni tampoco desde, bueno, pues desde ese rinconcito de casa, con mis amigos, aquí solitos, qué bien se está aquí, lo repetimos tantas veces. Hablamos de ese proyecto Marco, dentro de ellos tenemos el curso Despierta. Me insistían mucho en que fueran tanto Dani como Miriam los que nos hablaran un poco de este curso Despierta. Sí, pues el curso Despierta es una propuesta de la Subcomisión de Juventud, que yo creo que ya seguramente se empezará a hablar de antes, pero yo creo que se empezó a poner en práctica hace un par de años, y es un curso, como su propio nombre indica, para despertar ese deseo evangelizador o misionero de los jóvenes. Ahora en la Iglesia se está hablando mucho de primer anuncio, estamos hablando de estos retiros, pues es una propuesta para enseñar realmente en qué consiste el discípulo, en qué consiste el ser un joven misionero y cómo podemos hacer esto pues en medio del mundo, cómo podemos hacerlo desde la parroquia, desde nuestra realidad, y ya llevamos unos cuantos. Háblanos un poco de la dinámica, cómo se gestiona.
bueno, pues como decía Dani, está organizado por la subcomisión, entonces es a nivel nacional, digamos, se explica, se le cuentan a las diócesis, a los delegados, pues en qué consiste el curso para que lo pidan en sus lugares de origen, digamos, ¿no? Y entonces allí cuando lo piden nosotros vamos como equipo nacional y hacemos un curso que es un fin de semana de hablar a jóvenes que en general pues eso, ya conocen a Cristo, pero pues tienen que despertar ese deseo evangelizador y entonces pues les vamos hablando como de puntos importantes de la evangelización, de cómo evangelizaba ya Jesús, de qué es eso de ser cristiano y ser misionero y pues poco a poco a lo largo del, a través de testimonios también, etcétera, pues vamos pues ahí hablando con los jóvenes y despertando este deseo evangelizador. No es un retiro de impacto. No. Eso es. No, o sea, tiene ese toque, tiene ese... Ay, bueno, perdón, dile. No. Aunque realmente tiene un cariz, como iba a decir Dani, un cariz de primer anuncio, porque nosotros, como no puede ser de otra manera, promovemos y defendemos el primer anuncio, todas las herramientas y los instrumentos que posibiliten que los jóvenes y cualquier persona se encuentre con Cristo son loables. Luego con este camino de acompañamiento y de procesos que ya hemos hablado anteriormente. No es en clave de primer anuncio, pero tiene esa sintonía del primer anuncio, los detalles, la decoración, la música, la ambientación, la acogida. Es un curso de formación para evangelizadores jóvenes, lo han dicho perfectamente mis compañeros, porque es importante generar retiros de impacto, claro, ya lo hemos dicho varias veces, pero sobre todo lo más importante es que el joven se crea, porque es así, que la evangelización no es tanto estar un fin de semana en clave de propuesta con Cristo, que también, sino ser evangelizador en medio de sus ámbitos educativos, en su trabajo, en los supermercados, en el gimnasio, con sus amigos, con su familia. O sea, sí que es cierto que la Iglesia nos posibilita encuentros generales, grupales, para hacer retiros de primer anuncio, pero sobre todo el evangelizador es el evangelizador de la calle. Tú tienes que ser el primer evangelizador. Se pone el anuncio en el centro, como ha dicho Miriam, y por medio de una serie de bloques formativos muy dinámicos, en clave juvenil, divertidos, musicales, todo es como totalmente pastoral con jóvenes, pero en clave de 8 bloques formativos se va educando en esa cultura de que tú eres el principal evangelizador, tú tienes que ser el transformador en tu ámbito, en tu sociedad. Hay muchas prevenciones en la sociedad, asumiendo que estamos en un momento, digámoslo así, dulce, donde parece que lo religioso está cogiendo, bueno, no quería decir se está poniendo de moda, pero bueno, me entendéis cómo lo digo, pero hay muchas prevenciones en la sociedad, ten cuidado a ver qué te van a decir, eso tiene pinta de secta, eso es para ellos y entre ellos, al final, ¿cómo lo notáis? Sí, yo creo que sí que hay a veces como esas reticencias, sobre todo por parte de gente o de personas que no han tenido la oportunidad de conocer bien la Iglesia por dentro. Y en estos retiros más. También pienso que nosotros con muy buena intención, tratando de no desvelar en qué consisten estos fines de semana, a veces nos hemos equivocado un poco dando como demasiado secretismo para lo que luego en realidad es, que es un fin de semana donde vamos a hablar de testimonios, vamos a hablar con otros jóvenes, vamos a compartir, vamos a hacer amigos. Y esto se puede decir así de primeras, sin desvelar absolutamente nada. Pero a lo mejor desde el principio hemos dicho, no te puedo decir nada, no te puedo decir nada de lo que pasa adentro, no te puedo hacer nada de esto. Entonces a lo mejor sí que hemos generado un poco de esas reticencias. Y luego otras no las hemos generado, no nos las hemos buscado. Ya estaban de antes, nos han dicho esto son la Iglesia, esto es una secta, estos son los malos, estos son tal, y eso no lo hemos buscado nosotros. Entonces, yo creo que sí que hay, aunque en mi experiencia, por lo menos los jóvenes son muy abiertos. Yo sobre todo he visto esta reticencia pensando sobre todo en las familias o amigos. Pero los jóvenes, cuando yo los he visto en una propuesta de la Iglesia, en un fin de semana, en una convivencia, en un lo que sea, considero que somos bastante más abiertos en ese aspecto de lo que a lo mejor éramos hace... Yo es que he vivido mucha juventud ya. Entonces, hace 12, 13 años creo que se estaba menos abierto a recibir estas cosas de lo que se está ahora. Sí, yo creo que es también una oportunidad ahora, ¿no? Que igual antes la gente ya tenía como una idea preconcebida de qué es la Iglesia, que te van a vender, esto es malo, ¿no? Y ahora no hay tanto
o sea, no existe tanto esto en los jóvenes, yo creo, porque ahora, por una parte, es como todo vale, ¿no? Entonces, por eso tiene su parte mala, pero también podemos sacar una parte positiva, que es, vale, también hay oportunidad de mostrar otra realidad que igual también es buena y no van directamente pensando que es que va a ser mala o es que te van a lavar el cerebro o es que como tantas cosas que nos podían echar en cara quizás en otro momento, ¿no? Y que esto hay que aprovecharlo para que, como limpios de prejuicios, pues lleguen a disfrutar de lo que les vamos a ofrecer. Me gusta mucho ese concepto de limpiar de prejuicios, porque además, hombre, en el español, históricamente, no sé si en las nuevas generaciones, pero históricamente ha habido casi un gen biológico anticlerical, o sea, no tanto anti-iglesia como anticlerical, y hombre, que se venzan a través del conocimiento académico por un lado, pero también el conocimiento personal, todos esos tipos de prejuicios, y que haya jóvenes que le digan a sus padres, mira papá, vamos a verlo primero y luego a partir de verlo, porque para otras realidades siempre decimos, primero lo vemos y luego lo juzgamos, pero para la Iglesia siempre ya estamos juzgados de antes. Estamos juzgados de antes y lo podemos decir cada uno de nuestro ámbito, cada uno desde nuestro ámbito. Una cosa, esto del curso de Despierta lo tienen que solicitar las diócesis. Eso es para las realidades diocesanas, por tanto, delegados y delegadas de Pastoral con Jóvenes, agentes de Pastoral Juvenil responsables de movimientos y también agentes de Pastoral Juvenil responsables de congregaciones. Esa demanda, como bien han explicado, el proyecto Despierta viene de un proceso también que se comenzó por parte del Consejo de la Juventud, que es un organismo que está dentro de la subcomisión, liderado por Raúl Tinajero, nuestro amigo común de todos, y ahí vieron la posibilidad de, en una reflexión en clave de primer anuncio, de revisar un proyecto que se conocía antes como curso base, darle una vuelta, sacarle toda esa fuerza evangelizadora que tenía y mostrarle a la diócesis. Hubo un par de encuentros a nivel estatal y luego ya se vio, que es lo que ha definido Dani los últimos 2 años y pico, que me era mejor que las delegaciones diocesanas y los espacios más concretos no solicitaran ese encuentro para sus agentes, para sus responsables, para sus acompañantes de Pastoral con Jóvenes, que ya se han encontrado con el Señor, pero quizás hay que resituar lo más importante, la evangelización en medio de su corazón. Bueno, pues queda aquí dicho, no solamente obviamente para la diócesis de Toledo, sino sabéis que este programa se puede ver desde cualquier lugar del mundo para todos aquellos. Tengo 2 cuestiones y las quería tocar y vamos fatal de tiempo. Primero, esta realidad que estamos planteando, la realidad de ese joven que se pregunta ya quizás sin tanto prejuicio histórico, prejuicio personal, prejuicio familiar, la realidad de los retiros de impacto, la realidad, esto es un signo de los tiempos de otros países de nuestro entorno, está pasando en países europeos o digamos que tenemos un genio español en este momento. No, yo creo que es un tema, eclesial, creo que desde el concilio la Iglesia insiste muchísimo en la importancia de poner la misión y el primer anuncio y la evangelización en el centro de nuestra pastoral y en nuestras actividades que hagamos dentro de la Iglesia, y creo que algunos de esos frutos se están empezando a ver ahora, se están viendo en España y se están viendo en el resto del mundo. Creo que en España hemos sido pioneros en algunas cosas y otras cosas creo que las hemos aprendido de otros países, pero yo creo que es algo generalizado. Pero creo que la Iglesia lo lleva gritando ya muchos años. Sí que es cierto que nosotros, por la vinculación latinoamericana, claro, muchos retiros de primer anuncio vienen de ese mundo, ¿no? Un mundo estadounidense, pero de ámbito latino. No solo. Vienen por ahí directamente a España y sí que es cierto que ha aparecido en alguna sociedad europea, en nuestra sociedad europea, antes que en otros países, pero se está dando, y de hecho ahí compartimos algunas comunicaciones con otros responsables de otros países y lo están compartiendo, incluso a nivel recíproco. Nosotros, recuerdo, ¿no?, unas conversaciones que tuve con gente de Venezuela y con México para compartir también nosotros nuestras propuestas de primer anuncio, que las solicitaban allí como metodologías posibles para levantar ese celo evangelizador y para levantar ese anuncio en definitiva en el corazón de los jóvenes. Es algo que creo que ha venido para quedarse. Y para quedarse no solo en nuestra sociedad estatal, sino también en esta Europa
que ha sido punta de lanza durante tantos siglos del camino pues, eclesial, del camino cristiano, de este anuncio del Evangelio, y quizás vivimos las últimas décadas un poco agazapados, ¿no? O sea, nos están reevangelizando, ¿no? Los compañeros que en un momento nosotros compartimos ese anuncio. Yo creo que es algo que se viene para quedarse, es algo que creo que puede ser súper interesante para renovar nuestras parroquias, pero como hemos dicho, no solo, para empezar un camino de fe a partir de ahí. Bueno, iba a decir, me quedaban dos cosas, no, se me ha ocurrido otra, no sé yo si me va a dar tiempo. En una entrevista en Vida Nueva expresaste tu, Fran, te lo digo a ti, aunque obviamente pueden participar tanto Miriam como Dani, tu preocupación por la ideologización de la fe, incluso desde propuestas pastorales. Esa frase ha tenido mucho calado. Y no porque fuera en el titular, sino por lo que significa. Me lo han preguntado bastante en medios, de hecho. Sí, yo creo que estamos en un momento en el que creo que se está viendo que los espacios pastorales son luminosos y una propuesta para otros jóvenes. Lo hemos estado comentando al comienzo de nuestra conversación. Pero también hay espacios que quizás tienen un objetivo más ideológico, que están manipulando a espacios concretos de nuestros jóvenes también, que no son nuestros, que son jóvenes libres, que serían de sus padres o incluso del Señor, ¿no? Pero bueno, los jóvenes que están en el entorno eclesial. Es importante transmitir a los jóvenes que el mensaje de Jesucristo es un mensaje de amor, de paz, de concordia, de búsqueda de la justicia social, de verdad, en definitiva. Es una opción de vida completa que te vertebra totalmente toda tu vida, pero que no te invita en ninguno de los casos a luchar, a ser beligerante, al odio, a la violencia, a pues sentimientos que quizás algunos espacios muy concretos están derivando y se está mezclando entre religión y entre algunos espacios ideológicos. Creo que esto hay que estar ojo a visor, creo que tenemos que estar controlando e intentando acompañar a nuestros jóvenes, que son libres para pensar y para decidir, y para optar y para decir lo que buenamente, después de su reflexión, necesiten hacer. Pero creo que nosotros desde este espacio de acompañantes o de proponer intuiciones a los jóvenes tenemos que intentar evitar ese peligro. A lo mejor no es muy masivo, pero sí que me da la sensación que es representativo. La fe es algo que te vertebra la vida, pero no es algo que te proponga luchar, ni algo violento. Si algún acompañante, alguien del entorno eclesial, algún joven, le propone que odie para llegar al Señor, es que a lo mejor debería repensar ese pensamiento. Bueno, pero no pasa, yo te lo matizo desde mi aportación, no solamente pasa en el ámbito de la pastoral juvenil, que pasa también entre los adultos, ¿no? Totalmente. Y también pasa de un lado, o sea, puede ser, desde, como utilizando tus palabras, desde propuestas pastorales, pero también puede haber propuestas políticas que quieren arrogarse la exclusividad de, por ejemplo, de lo católico o de lo cristiano. Entonces, yo creo que es verdad, hay que estar ojo a visor, ¿no? Porque lo que se propone desde vuestro ámbito o lo que nos propone el Evangelio, desde luego, donde no está nunca recogido al 100% es en ninguna ideología ni en ningún partido político. Totalmente. Y claro, tanta culpa tienen unos como otros, ¿no? Sí, sí. O sea, aprovechados los hay en todos los lados. Nuestra opción es el Señor, es Jesucristo, y es el amor el que vertebra el corazón de la gente. Y es por medio de él por el que tenemos que transformar otras vidas, definitivo. Lo demás son cuestiones mundanas, que a veces son instrumentos loables y otras veces no. Dani, Miriam. Yo creo que ya lo habéis dicho entre los dos bastante bien. Bueno, bien pues yo no explicado. debería de haberlo dicho, se supone que soy la moderadora. Y una última cuestión, aunque nos pasemos un poco de tiempo. Cuando vemos las JMJ, pues el encuentro de este verano, pues la verdad es que para que hasta gente que no es gente de iglesia vea a los jóvenes y dice, pues mira, a mí me lo han dicho, dice, pues mira, yo no soy de iglesia, pero a mí me dice la chica o el chico que quiere ir y yo le mando, porque oye, se le ve que hay muy buen ambiente y tal. Pero como hemos venido hablando en el programa, hay mucho más trabajo, hay unos procesos y tal. ¿Hay algún momento en el que el joven dice, ya sé yo que con la iglesia por aquí no va a pasar? ¿Qué le piden los jóvenes a la iglesia? Y si hay así como diciendo, ¿hay alguna línea roja en la que a vosotros, como responsables de las pastorales juveniles, os han dicho, ya, pero de esto seguro que no podemos hablar?
Yo creo que los jóvenes, esto no descubrimos nada, me parece, pero creo que los jóvenes solo piden que la Iglesia sea auténtica y últimamente creo que no sea una iglesia, que sea una iglesia que ame, no que sea una iglesia que juzgue. Yo creo que los jóvenes, ya aquí me salgo, sobre todo los jóvenes más pequeños, son como muy sensibles al juicio ajeno. Y creo que nosotros en la Iglesia tenemos el mensaje más bonito que hay de amor, de una persona que quiere que seas feliz, un Dios que te quiere cambiar la vida. Y creo que nosotros, a mí me da la sensación que hemos aprendido bastante bien a transmitir este mensaje. A lo mejor en otras épocas nos equivocábamos a lo mejor en entrar directamente por la parte moral o y yo creo que ahora tenemos muy claro que donde se entra es por la puerta del corazón y enseñar un Dios que verdaderamente te ama. Cuando no haces eso es cuando empiezan a aparecer, esta es mi experiencia, tanto personal como la que he visto. Cuando te empiezas a liar un poco la manta a la cabeza, hablar al principio de lo que no es necesario hablar al principio, cuando no tienes en cuenta el proceso personal del joven, es cuando se genera este rechazo. Aunque aparte, creo, como he dicho antes, que nosotros en la Iglesia tenemos a veces una imagen que no nos merecemos y que no nos hemos buscado. Y ahí, bueno, pues puede haber sus prejuicios y tal. Pero creo que lo que exige un joven al principio es eso, que entres por la puerta del corazón, que seas auténtico, y nosotros es que podemos hacerlo, es que la Iglesia es preciosa, en plan, Jesús es precioso, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Miriam. Yo creo que no hay como un tema que no se pueda hablar y creo que quizás volvemos como a ese prejuicio del que hemos hablado antes, ¿no? Que se cree que igual hay, pero que luego cuando un joven ha tenido contacto, ¿no? Trayendo un poquito lo de los testigos y lo que decía el Papa Francisco de los santos de la puerta al lado y al final el ejemplo de los otros jóvenes. O sea, pues al final cuando tú ves que el resto de jóvenes viven lo mismo que tú, que son normales, que son cristianos, dices, ah, bueno, pues es que yo también tengo un espacio aquí, ¿no? Y decía, la Iglesia es para todos, todos, todos. Pues al final tiene eso. Y creo que ahora mismo la Iglesia está en una actitud de escucha hacia los jóvenes que es muy importante, ¿no? Que deja ese espacio a que hablen, pregunten y saquen todos los temas que necesiten. Pero sí que quizás desde el otro lado nos toca pues ir con ese orden, ¿no? Iba a decir cuidado, pero es más bien orden de decir, bueno, a lo mejor me estás preguntando por esto, pero vamos primero a la raíz y después ya hablaremos de esto, ¿no? Porque igual le estamos dando una importancia que no la tiene, ¿no? Entonces primero vamos a la raíz y luego ya de ahí se puede hablar todo, ¿no? Porque de hecho también una suerte que tenemos en la Iglesia es que al final la respuesta, la verdad es Jesucristo, ¿no? Entonces tenemos respuesta para todo y una respuesta que es real, que es verdadera y que es para todo el mundo. La cosa es llegar a ese momento y que lo van a escuchar. Yo lo definiría como en 3 verbos, ¿no? Escuchar, estar y sonreír. Que lo hemos dicho también hablando de otra serie de temas. El Papa Francisco nos lo ha puesto fácil. Sí, sí, totalmente. Era No, como de titulares. escucha, nos lo ha puesto, por ejemplo, entre los medios de comunicación. Aquí damos un testimonio que por mi boca yo creo que habla el testimonio de muchos compañeros, de todos los compañeros de esta casa, la relación, por ejemplo, de gente vinculada al mundo de la comunicación no creyente o incluso un poco crítica con la Iglesia. A partir del Papa Francisco ha sido muy buena, absoluta. Porque lo ha puesto muy fácil, ¿no? Porque lo has dicho, sonreír, escuchar, estar y sonreír, o el todos, 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 ¿no? Sí, el escuchar, claro, lo hemos dicho bastantes veces, ¿no? Los jóvenes se tienen que sentir escuchados, pero no solo escuchados como el que escucha sin que luego eso no tenga ninguna relevancia en los espacios pastorales o en los espacios vitales. O sea, te estoy escuchando para que seas partícipe también de no solo el encuentro, sino también de tu proceso, de tu vida. Te escuchamos para que tú tengas una responsabilidad. El tema de la pastoral con los jóvenes viene de ahí, ¿no? El tema de estar, los jóvenes necesitan, como cualquier persona, pero también en un ámbito juvenil, ese ámbito tan cambiante, es un ámbito que está lleno de una toma de decisiones relevantes para su vida, necesitan que estemos con ellos. En un acompañamiento que muchas veces puede ser delante de ellos para que sigan nuestro camino, otras veces puede ser detrás, porque ellos tienen el suficiente liderazgo para tirar, y otras veces tiene que ser al lado, pero siempre del respeto. Y por supuesto sonreír. ¿Quién sigue a alguien que no sonría? La Iglesia tiene que mostrar un rostro sonriente,
Por esto, tantas veces que decía el Papa Francisco, el rostro sonriente de la Iglesia, no solo evidentemente, es la juventud. Por eso nos pedían Christus Vivit que tiráramos, que tiraran, que empezaran a liderar proyectos y responsabilidades, que fueran un poco más rápido, que aunque los adultos vamos un poco más lentos, que siguiéramos esa estela preciosa y maravillosa que nos estaban marcando la juventud. Por tanto, en esos espacios yo creo que tenemos que estar en esa clase y en esos verbos. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final, nos han quedado temas, pero yo creo que hemos dado un buen repaso. Una hora después sigo sin ser joven, porque ya lo fui, pero la verdad es que yo creo que no solamente mi persona, sino seguro que muchas de las personas que nos han escuchado en esta noche han descubierto realmente lo que es ser joven, más allá de los eventos, de la fiesta, y además yo creo que han descubierto una iglesia en la que les gusta estar y en la que les gustaría que estuvieran sus jóvenes, sus chicos, ¿no? Y eso yo creo que es lo importante y es también una de nuestras funciones. Así que muchísimas gracias a los tres, buenas noches, y nosotros volvemos la semana que viene. Buenas noches.